Bueno, amén. Yo puedo arrancar con este versículo y si alguien quiere entrar, perfectamente podemos seguir adelante. Y bueno, yo me voy a dar el tiempo de unos 10 minutos, ¿te parece? O 5. ¿Cuánto tiempo, Lenín? Para Amén, darle tiempo a otra adelante, persona. claro que sí. Adelante, Bueno, sí, sí, vamos está a dar bien. unos minuticos y cuando yo me frene, si no entra otra persona, entras tú. Y así tú aprovechas y vas buscando versículos, que cuando yo me pare ya tú tienes los versículos Ujú. preparados de lo que Dios te dé. Te invito y veo que no entro, te invito a educar. Adelante, hermano. Ok, dice en el libro de Santiago, primero leyendo como dice la palabra, como yo quiero leer en el nombre de Jesucristo. Ahí le dice que todo lo que sea de hecho, todo lo que sea de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracia y Dios y Padre por medio de él. Amén. Amén. Dice en el libro de Santiago 4:3 al 17, bueno, 4:3, dice así: pedí y no recibí porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Aquí claramente el apóstol Santiago habla lo siguiente, dice: pedí y no recibí porque pedís mal, porque pedí para gastar en vuestros propios deleites. Cuando habla de vuestros propios deleites, es aquello que se estaba hablando en este momento, cuando estamos hablando de todos nuestros sentidos, cuando hablamos que, mira, Señor, si ya sea que se esté orando hacia una mujer o hacia un hombre, nosotros empezamos a pedir conforme a todas nuestras emociones, conforme a todos nuestros sentidos, y es una mala oración, según aquí como lo dice en el libro de Santiago, porque cuando dice pedí y no recibí porque pedí mal, porque pedí para gastar en vuestros propios deleites. Nuestros deleites son aquellos que están en nuestros cuerpos, nuestros ojos, nuestros oídos. A raíz de eso, ¿quién no entra a una cocina donde estén cocinando una sabrosa comida y de repente dice, wow, qué sabroso huele eso? Y de repente hasta se acerca a la olla y le mete la cucharilla y se la prueba y dice, qué sabroso está eso. Y porque son los deleites. Y cuando dice, ay, qué buena textura, ya se siente el gusto. Y si es una carne, la agarra, la siente en la mano, wow, qué suave está esto, porque se están ligando todos los sentidos en ese momento. Entonces estamos hablando que es un deleite que está entrando por todos los sentidos. Pero cuando nos referimos al alma y al espíritu de una persona o a una persona, no refiriéndonos al alma y no refiriéndonos al espíritu de la persona, sino refiriéndonos al cuerpo de la persona, estamos enfocados en todo lo que son las emociones, que es el cuerpo a referente de lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se palpa, lo que se desgusta. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora bien, aquí no solamente se trata de todo lo que se puede degustar en una comida, sino también en lo que se puede ver en un perfume, en un traje costoso, un carro costoso, una casa costosa. De repente hay una cantidad de lujo que lo que te hacen es apartarte de Dios. Porque una persona mientras más esté rodeado de lujo, no es que sea mal vivir bien, sino, pero es muy diferente cuando alguien se rodea de lujo y dice, wow, mira, compré esto y tú no tienes para comprarte esto, eres un pobre diablo, eres una pobre diabla. Cuando alguien utiliza eso que está recibiendo, eso que está adquiriendo para ofender a los demás, automáticamente la persona se vuelve una persona adúltera porque está adulterando con todas las emociones y con todas las cosas que hay en el mundo, sea material, carnal, físico o espiritual. Por eso dice aquí Santiago, pedí y no recibí porque pedís mal, porque pedí para gastar en vuestros propios deleites. Después dice, oh almas adúlteras, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano y el espíritu que él ha hecho mora en vosotros, nos anhela celosamente? Cuando el espíritu dice eso, estamos hablando que aquí entra la primera palabra hablando del espíritu. El espíritu quiere hablar con nuestro espíritu, porque ahí está toda la conversación del ser humano, en el espíritu. Nosotros tenemos alma y espíritu, pero nuestro espíritu es el que se encarga de tener una comunicación celosamente con el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos hacia nosotros y cuando oramos hacia otra persona, debemos enfocarnos con nuestro espíritu, que es donde está toda la comunicación. Cuando hablamos sobre nuestra alma, es donde están todas nuestras emociones. Por eso hay que ponerle delante de Dios todo lo que son nuestras emociones, hablar todo lo que nosotros
queremos hacer y que Dios nos diga a nosotros qué es lo que quiere hacer Dios con la vida de nosotros. Porque toda persona, no importa cómo usted ha nacido con un propósito. Hay un evangelista que ese hombre nació sin extremidades y el hombre se ha dedicado a predicar la palabra de Dios. Y es uno de los predicadores más conocidos en el mundo a causa de que ese hombre no tiene extremidades. Y no nada más eso, el hombre se llegó a casar, tiene familia, tiene hijos. Y eso es tremendo porque cuando Dios dedica algo a alguien, mire, no importa con lo que tenga, no importa lo que no tenga, comience en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Marcos 6:33 dice, Mateo 6:33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Una de las cosas que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros es que usted busque de Él y buscándolo Él, primeramente en oración, primeramente, después que lo busque en oración, búsquelo en lectura. ¿Por qué en lectura y no meditación de segundo? Porque nadie puede tener una sana meditación si no lee de la palabra de Dios. Aquellas personas que leen palabra de Dios tienen una sana meditación en el nombre de Cristo Jesús. Cuando ya usted ha leído, usted está preparado para meditar. Y esa meditación, ¿qué es? Todo lo que usted piensa. Todo lo que usted piensa, eso es la meditación. Y cuando usted agarra la meditación en su vida, la agarra en base de lo que ha leído. Una persona no puede tener una sana meditación si esa persona no lee la escritura, la palabra de Dios. Y dice, por ejemplo, sigue diciendo aquí la palabra, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resistir a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando habla de resistir al diablo, no quiere decir que si tú, por ejemplo, eres una persona que está tentado a las cosas los deseos de la carne, que tú te vas a secar y te vas a meter en un burdel. No, para resistir al diablo. No, eso no quiere decir eso. He escuchado muchas personas que han dicho esas cosas y no solamente lo han dicho, sino que también se terminan metiendo al burdel y terminan cayendo. Y eso no significa resistir al diablo. Resistir al diablo quiere decir que cuando se acerque la tentación, usted ore, usted reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Si está en un lugar donde puede caer, donde puede tener el pecado alrededor, sálgase en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra que José, cuando estaba a punto, dice que la mujer de Potifar se le acercó, y me imagino cómo se le acercaría y el cuerpo que esa mujer tendría y cómo estaba vestida. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se le acercó a José, José lo que hizo fue pegar la carrera. La túnica le quedó, porque estamos hablando de que esa túnica representaba lo que el significado de lo que él era en ese reino. Pero a veces, cuando nosotros estamos en algún trabajo, es necesario que nos despojemos de la túnica que no tiene nada que ver con Dios, sino la túnica que tiene que ver con lo que está sirviendo ahí. Porque hay gente que cuando no se despoja de esa túnica, cuando hay gente que no se despoja de la túnica de lo que estás trabajando, que no tiene que ver con nada de las cosas de Dios, cuando pasa así, la gente termina cayendo cuando no se despoja de esa túnica, porque yo soy el que tiene la jerarquía, yo soy el que puede tocar eso, y no se trata de eso, se trata de dejar esa túnica y salir corriendo de ahí, porque el sabio ve el mal y se aparta. Una de las cosas que debemos de saber cuando estemos buscando de la palabra de Dios en oración es orar por el alma y el espíritu de aquella persona, ya sea por ti o ya sea por las demás personas, para que Dios empiece a hacer el cambio de adentro hacia afuera en el nombre de Cristo Jesús. Dios cambia de adentro hacia afuera. El Cristo está, aunque majes al necio, entre granos de trigo majado con el tizón, en un mortero, su necesidad nunca se apartará de él o de ella. ¿Por qué dice esa palabra? Porque una persona que intenta de cambiar a alguien a través del cuerpo, a través de la carne, eso no se logra. Pero cuando se ora al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y pedimos por su alma y pedimos por su espíritu, Dios trata de adentro hacia afuera. Dios trata de adentro hacia afuera. Y aquella persona empieza a cambiar por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Lenín. Wow, no, mi hermano, pues es algo bien tremendo, ¿verdad? O sea, se me cayó el internet aquí esta cosa, ¿verdad? Pero, pues bueno, mi hermano, es importante entender acerca del poder de la oración. El Señor Jesucristo se enfocó claramente en esto, ¿verdad? Enseñándole a los discípulos, dice que en las noches, terminando de atender a toda la gente, subía a la oración, subía, oraba y en la mañana bajaba del monte a orar.
Muchas veces, amado hermano, nosotros como personas, como seres humanos, como cristianos, no le damos la importancia que debería de tener en realidad la oración. La oración efectiva, una oración efectiva y productiva, es aquella que produce algo. Porque si nosotros hacemos una oración que nada más hablamos al viento, evidentemente dice Hebreos, Santiago, ¿verdad? Que tenemos fe sin obra, o sea, la fe está muerta. Quiere decir, amados hermanos, que la oración efectiva es aquella que tiene respuesta de parte de Dios. Dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios, amados hermanos? Primero que nada, que seamos serios. O sea, porque muchas veces, amados hermanos, pensamos que toda la oración debe ser quebrantada, llorando, y la palabra de Dios, Cristo dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no la doy como el mundo la da. Evidentemente, ahorita mi hermano tocaba un punto muy importante, ¿verdad?, referente a los propios deleites. ¿Cuántas veces nosotros oramos solamente por mi interés, por lo que me preocupa, por lo que estoy buscando? Y evidentemente no nos enfocamos, bendito sea el nombre del Señor, en la necesidad que nuestro hermano o nuestro conocido o alguien que nos está pidiendo oración, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque evidentemente, amado hermano, cuando está el problema nos acordamos solamente de nosotros. Gloria al Señor. Dice, en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes. La voluntad de Dios, amados hermanos, es que nosotros aprendamos a ser intercesores, no solamente oradores, sino intercesores. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es claramente, amados hermanos, o sea, no como Jesucristo dijo, no os turbéis, creéis en Dios, creed también en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Evidentemente, amado hermano, a veces los problemas, las situaciones, las adversidades nos inquietan. Y eso es lo que detiene, amados hermanos, para que una oración se vuelva efectiva y productiva. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ahorita en el punto de nosotros tuvimos un punto de algo importante, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a hacer una oración efectiva, como es que, o sea, evidentemente no nos enfocamos en lo que nos está inquietando, no nos enfocamos en el problema, en la situación, sino en la solución. Los judíos tienen una manera muy estratégica. El judío antes en las mañanas muy temprano, el judío se levanta y dice, te agradezco, Padre Elohim, Elohim, y por este día, por lo que me diste esa noche, por lo que me diste la semana pasada, por lo que me vas a dar esta semana. Y un día también en la sinagoga le pregunto al rabino, le digo, ¿cómo es posible que ustedes hagan este tipo de oración? Digo, es que ustedes los gentiles acostumbran desde que el momento que te levantan, empiezan a hacer una larga lista de peticiones a Dios, que cuídame a la familia, que cuídame esto, que dame trabajo, que dame por acá. Dice, y nosotros, dice, sabemos que todo está en las manos de nuestro Dios. Nosotros sabemos, dice, que Dios tiene el control de todo, porque dice Isaías que Él tiene más cosas que darnos. O sea, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos vuestros caminos. Evidentemente, dice, como mis pensamientos no siempre van a estar alineados en la voluntad y el propósito de Dios. Mejor le decimos, Señor, gracias y direcciona mi camino para poder ver el día conforme está escrito, ¿verdad? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Evidentemente, este día que Dios nos permite abrir nuestros ojos, nosotros le damos gracias a Dios por las bendiciones que vienen sobre este día, lo que pasó ayer, lo que Dios nos dio, lo que Dios no nos dio, lo que Dios nos quitó, todo el pueblo que tiene esa mala maña. Me decía, si ustedes supieran el secreto de la oración. Le digo, pero Jeremías 33 dice, clama, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, eso es claro que tú tienes que clamar y tener una comunión con Dios, pero no en todo lo que tú estás clamando, de trata, dame, te pido, revélame, muéstrame. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseña un secreto. Él dice, cuando entréis a orar, entra el secreto con tu Padre, y tu Padre que te ve en los secretos te lo recompensará en público. Evidentemente, a veces como cristianos queremos, bendito sea el nombre del Señor, hacer oraciones de hueso, hacer oraciones públicas largas para ser escuchados, repetitivas, y ellos ya tienen su propia recompensa. ¿Dónde es, amado hermano? Vemos dos tipos de oraciones. La primera oración, vemos a un hombre que era
que era un recaudador de impuestos, y vemos un religioso, vemos un pecador que para los judíos era lo peor de lo peor, un hombre que estaba marcado por la sociedad como el más pecador de todos, pero vemos también un hombre religioso que se sentía santificado. Dice que el fariseo empezó a alzar un poco al cielo y decir: Señor, te doy gracias porque yo diezmo, te ofrendo, y empezó a vanagloriarse de lo que hacía. Y dice la palabra que aquel hombre le decía: y yo no soy como aquel recaudador de impuestos, que es un ladrón, que es esto, que es aquello. Entonces, dice la palabra que el recaudador de impuestos empezó a decir: Señor, sé propicio a mi pecador. O sea, evidentemente, aquel hombre era un pecador, no era un religioso, era un hombre que necesitaba, sentía la necesidad de Dios, pero aquel religioso, bendito sea el nombre del Señor, se basaba en lo que veía, se basaba que era un pecador. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos cometemos ese grave error? Vemos que viene una prostituta, un homosexual, lo vemos quebrantado, lo vemos humillado ante la presencia de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Mira, hipócrita, mira por qué hace esto, mira por qué aquello, en vez de decir: Señor, tú que conoces los corazones, así como cuando escogieron a Matías, ¿verdad? Dice la palabra que echaron la suerte y le dijeron a Dios: tú que conoces los corazones, tú determinas quién es el que va a sustituir a Judas. Y dice que cayó la suerte sobre Matías, bendito sea el nombre del Señor. Evidentemente, mis estimados amigos y hermanos, a veces las oraciones van mal direccionadas, van mal dirigidas, bendito sea el nombre del Señor, principalmente porque no tenemos la dirección del Espíritu Santo. Dijo Jesús: el Espíritu Santo le recordará las palabras que yo os he hablado. Evidentemente, mis hermanos, no se trata de usar la Biblia y querer hostigar a Dios y decir a qué. No, Señor, tu palabra dice, por ejemplo, yo cuando me he enfermado, yo siempre digo: Señor, tu palabra dice en Isaías que por las llagas de Cristo no he sido curado. Tu palabra dice, Señor, que todos los pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Y empiezo a decirle, no porque Dios no lo recuerde, sino porque empiezo a hacer propia la palabra que está escrita. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor Jesucristo, cuando Satanás cuenta a Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice la palabra que el Satanás empezó a hostigarlo y le dijo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque Satanás sabía quién era Jesús. Satanás sabía que Jesús tenía el poder para convertir esas piedras. Pero ¿qué le dijo? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Y me decía una vez un hermano: ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera cedido a la tentación del diablo? Claramente, si Jesús hubiera cedido a la tentación del diablo, no hubiera podido cumplir con su misión, porque el diablo, gloria al Señor, aleluya, lo primero que usa es estorbarnos en nuestra oración. Evidentemente, si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que Jesús le dijo a los discípulos una vez, gloria al Señor Jesucristo, cuando fueron a echar al demonio, que le dijo: no pudimos echar al demonio, y le dijo: hombres de poca fe, este espíritu no sale sino con ayuno y oración. Hay mucha gente que está batallando con el espíritu de depresión, el espíritu de drogadicción, el espíritu de homosexualismo, que evidentemente piensan los papás. Yo me he topado hermanos familiares que están orando por sus hijos para que sean libertados, pero esa oración de libertad no es: Señor, libértalo, Señor, quita de las cadenas. La palabra de Dios, Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán manos de los enfermos y sanarán, y en mi nombre. Evidentemente, mis hermanos, tenemos que entender, no es en María, no es en José, nosotros en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque me decía ayer un católico: es que ustedes desprecian a María. No, señores, es que María fue el instrumento para que naciera Jesucristo, para que el verbo se encarnara, fue el instrumento, y hasta ahí. Pero dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Jesucristo dijo: y todo lo que pidas al Padre en nombre, creyendo lo recibiréis. No tengo por qué ir a María, no tengo por qué ir a Pablo, a Pedro, a Juan. Ellos están en una posición de resucitar, esperando que haya la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a pedir a una persona disputa? Esto se convierte en brujería, en hechicería. Por eso es parte de lo que a veces la gente, cuando le pide a estos demonios, porque no son santos, no son vírgenes, son demonios, porque dice la Biblia que detrás de cada ídolo hay un demonio, y cada vez que un católico le pide una virgen a un santo, pues evidentemente el espíritu inmundo que opera detrás de aquellos santos sí le responde para seguirlos engañando. Por eso dice mucha gente: la Virgencita de Guadalupe me hizo un milagro, la Virgencita de Fátima me hizo un milagro, el santo fulano me hizo un milagro. Perdón, si Jesús dijo que todo lo que pidamos a Él, al Padre en su nombre, no dijo: a través de María voy a recibir oraciones. Escuché otra vez a un cura llamado Luis Toro, que creo que es de Venezuela también, este hombre,
Decía este hombre que el camino más fácil para llegar a Dios es a través de María. Imagínense la blasfemia de este hombre. O sea, dice que llegar ante Jesús es un camino que ha hecho difícil, pero llegar ante María es el camino fácil. ¿Qué quiere decir? Te están predicando, mi estimado hermano, un evangelio eterno, un evangelio diferente, por lo cual María está descansando, está durmiendo, ella no puede hacer nada por ti, ni tú por ella, ni por ninguno de tus hijos. Así que lo siento mucho para mis hermanos católicos que están locos, ¿verdad? María no intercede por nadie. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que no tenemos a María como abogada, no tenemos a María como mediadora, porque dice primera de Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo, déjeme decirle, es el único mediador entre Dios y los hombres. No está María, no está Pedro, no está el pastor, no está el papa, no está el obispo. Es Jesucristo el único mediador, Señor. Entonces, si usted va a través de un pastor, a través de un sacerdote, pues se equivocó, porque dice Hebreos que ya fue ofrecido un sacrificio una vez y para siempre. Y ahora, para darle lugar a mi hermano, dice la palabra: tenemos acceso directo por la sangre de Jesucristo ante el hasta el trono de la gracia. Si usted, mi amigo católico, evangélico, testigo de Jehová, no accede ante el trono de la gracia, pues ya el problema suyo. Adelante. Amén, amén. Quería hablar del mismo tema, pero refiriéndome a un testimonio. Había un pastor en República Dominicana. Ese pastor de República Dominicana tenía 20 años en el ministerio. De República Dominicana él se muda a Miami. Cuando se muda a Miami, el hombre seguía todavía, pero que nada que prosperaba. El hombre buscaba de la palabra de Dios, predicaba la palabra de Dios, pero no había una prosperidad. Mientras que no había esa prosperidad en él viene y alquila un enorme almacén para poder guardar ropa y toda esa cantidad de cosas de lo que él iba a vender. Resulta y pasa que el varón cada vez lo que pasa es que se endeudaba más. Trabajaba con un hermano de él y se endeudaba cada vez más. Entonces terminó vendiendo el local. Cuando vende el local, se lo vende un hombre impío. Y cuando ese hombre impío empieza a vender ropa, el hombre empieza a prosperar, pero de gran manera. ¿Qué pasa eso? Que cuando empieza a prosperar de gran manera, el pastor se molesta y dice, pero no por una especie se molesta porque él dice: Señor, pero si yo predico tu palabra y este hombre impío que toma, bebe, fuma y se la pasa con mujeres y con una y con otra, está siendo prosperado, ¿qué pasa aquí? Entonces el hombre se molesta y el hombre se mete en oración. Y dice: no, yo no me voy a meter en oración hasta que tú me respondas. Y así me muera, pero me voy a meter en oración hasta que tú me respondas. El hombre se mete en oración. Y cuando se mete en oración, él dura aproximadamente 20 días en ayuno y en oración. Cuando está orando, Dios lo saca en el espíritu. Cuando Dios lo saca en el espíritu, lo lleva a República Dominicana y lo pone flotando encima de la quinta donde vivía y le dice a él: hijo mío, ¿qué ves? Obviamente era el Espíritu Santo que lo había llevado. Y le dice: hijo mío, ¿qué ves? Señor, veo una enorme culebra que rodea toda la quinta. Estamos hablando que era una quinta muy grande y era una culebra que tenía el grosor de un pipote. O sea, era enorme. Estamos hablando de que algo espiritual, pero que era enorme. Entonces el Espíritu Santo le da una escopeta de oro para que él baje y destruye esa culebra, que era una maldición que una bruja había echado. Cuando Dios lo regresa al cuerpo, le dice: ve y cuéntale a tus hermanos las grandes cosas y maravillas que has visto, y desata las maldiciones generacionales. Cuando él habla con sus hermanos de sangre, entonces que era que todos servían a la obra, pero todos andaban con una mano adelante y una mano atrás, porque no prosperaban, estaban realmente mal. Cuando él ora por eso, ellos sienten una gran presencia de Dios ese día y hablan en lengua y sienten la presencia de Dios de una gran manera. Y después de ese día, ellos empezaron a prosperar. Ahora, ¿qué es lo que hay que recalcar aquí? Este pastor duró 21 días en ayuno y en oración. Aquí me dice a mí en el libro de Mateo 17 y 17 al 21, me dice: respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe,
porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y en oración. Hay cosas en nuestra vida que no van a salir si no hay una oración durante mucho tiempo hasta que se rompa ese cielo de bronce. Hay cosas, hay maldiciones que han pasado de generación en generación. Y de hecho, a un joven por aquí, por la casa, le sucedió lo siguiente. La mamá era una señora bruja y la mujer se la pasaba leyendo cartas, fumando tabaco y todas esas cosas. Cuando la mamá muere, los espíritus empiezan a reclamarlo a él. Y después que terminan esos espíritus a reclamarlo a él acepta esa dote. La dote viene siendo la herencia espiritual. Después que él acepta, ¿ustedes saben qué fue lo que pasó? El muchacho que no leía tabaco, el muchacho que no leía cartas y que no sabía mucho de esas cosas, ¡pum! Empezó a saber todas esas cosas de un día para otro, porque aceptó eso. Ahora bien, estamos hablando que eso son cosas diabólicas, pero son herencias. Entonces, para el que no sabe y termina aceptando esas cosas, es una herencia de maldición generacional que va a seguir con que esté persiguiendo a la persona, porque toda persona que nace, toda persona tiene automáticamente dones de parte de Dios, pero cuando el enemigo lo agarra, ahí vemos brujos, ahí vemos brujas, ahí vemos gente psíquica y cosas de esas, porque ese aroma lo está controlando otro espíritu. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y cuando hay maldiciones generacionales de esa manera, es necesario que la persona que se meta en oración, se meta no un día, no media hora. Hay gente que quieren orar 5 minutos y quieren salir del problema. Y resulta que no es así. La Biblia dice, cuando le demanda el Señor Jesucristo a los discípulos, le dice, ¿no habéis podido orar por lo menos una hora? Le pregunta, ¿no habéis podido orar una hora? ¿Y qué pasa? Porque es lo mínimo que Dios le pide a cada persona. Cuando nosotros estamos orando todos los días, orar sin cesar, eso más que todo cuando cuando el que tiene muchos dones, el que se desenvuelve en la iglesia, y esto lo debe saber muy clarito Lenín, esto lo debe saber, toda persona que tiene altos dones de la palabra de Dios, es necesario que se mantenga su mente inundada todos los días en oración. Es decir, si sale de la casa, Señor Padre Santo de la gloria, bendito Dios de los cielos, bendíceme por aquí, sean limpios los cielos, sea limpio el terreno, sean limpios los aires. Tiene que estar todo el tiempo así, porque resulta que es un ministro de Dios. El ataque que se le hace a un ministro de Dios, a que se le hace a un miembro de una iglesia, hay una diferencia abismal entre una persona que debe de estar orando constantemente, por eso el apóstol Pablo dice orar sin cesar, pero obviamente se está refiriendo a personas que ya tienen tiempo en la iglesia, que ya son gente que están dirigiendo iglesias y tienen que estar orando constantemente, porque el ministrar en una iglesia requiere una oración constante, porque la persona se expone a todo tipo de emociones, a todo tipo de pecados, a todo tipo de personas, gente que ha matado, gente que han violado, gente que han descuartizado, gente que han hecho cosas feas y horribles, en la cual hay demonios en esa persona. Y cuando uno impone la mano en una persona de esas, si no tiene la oración adecuada, no tiene la cobertura de parte de Dios, ahí donde dice la Biblia, no participéis de pecados de otras personas, por causa que cuando tú pones la mano en una persona y si no tienes la oración suficiente, participa con los mismos pecados de esa persona, porque se traspasan de un lado a otro, se traspasan los espíritus inmundos. Hay personas que me han comentado que otras personas le ponen la mano encima y quedan mareados y quedan, por ejemplo, más atolondrados todavía, porque hay una transferencia de espíritu. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús quien le pone la mano, que solamente sea su pastor, que usted sepa que su pastor vive en santidad y usted sabe que vive en santidad, que es un hombre santo de parte de Dios. Amén, póngame la mano en el nombre de Cristo Jesús, pero que no le pase como a un joven que yo le estaba diciendo, que de hecho, Lenín, ese muchacho que cada ratico se la pasa clonando los Facebook, a ese mismo muchacho yo le estaba comentando, tú no puedes imponer manos a nadie, porque tú no eres una persona que ha sido bautizado, tampoco te está dirigiendo un pastor. ¿Y qué fue lo que hizo? En iglesia que se metía, en cualquier iglesia que se metía, el muchacho le decía a todo el mundo, ponme la mano encima, ponme la mano encima. Y de un momento a otro, después viene y le monta la mano a un brujo. Y cuando le pone la mano a un brujo, listo, el muchacho quedó endemoniado. Se le traspasó un espíritu de hombre dolido.
Y el hombre decía, a mí nadie me quiere, las mujeres me engañan, yo soy hombre que quiere amar a las mujeres. Y claramente se le había pasado un espíritu de despecho. Y después de eso se le pasó un espíritu de fama, que no, yo soy famoso, yo soy famoso, yo soy famoso. Entonces, eso pasa cuando la persona no tiene la cobertura de parte de Dios, que viene a través de la oración, que viene a través del Espíritu Santo, y Sarabacanda, la Masella, la Masoja, que viene a través del Espíritu Santo. Cuando no hay esa cobertura, automáticamente la persona está expuesta a que le entren demonios en su vida. Y cuando la persona no tiene el don de imposición de mano, porque hay que tener en cuenta eso, hay que tener el don de imposición de mano. Obviamente, todo pastor tiene ese don, porque todo pastor tiene que imponerle las manos a sus feligreses, pero hay gente que no tienen ese don, porque para tener ese don, lo que la persona primero tiene que tener mucha humildad, ser una persona humilde, ser una persona que ame, que quiera a la iglesia, que sea esa persona que pueda ungir a sus ovejas con aceite, que sepa hablar, que tenga ese tacto para hablar. Cuando hay eso, usted tiene tremendo pastor en el nombre de Cristo Jesús. Es una de las cosas que debe saber, que hay cosas que no van a salir si no tiene una oración constante, si no tiene una oración larga, porque hay gente que voy a ayunar por este propósito y le ponen tiempo de 5 días y resulta que oran los 5 días, ayunan los 5 días y resulta que la maldición no está rota, porque lo hicieron con el tiempo de ellos y no con el tiempo de Dios. ¿Qué pasó con este varón que le estoy comentando? Este varón oró hasta que Dios le respondió, pero no, hay otra gente que ora y solamente le ponen 5 días, 3 días y resulta que no hay respuesta. Y dice que no, ya yo oré, pero no ha pasado nada. Si no ha pasado nada es porque no es suficiente. Falta todavía romper ese techo de bronce en el nombre de Cristo Jesús a través de la oración. Y eso es algo importantísimo que hoy esta noche debe de saber. Hoy ahorita son aquí en Venezuela faltan 5 para la 1. Y usted debe saber en el nombre de Cristo de Jesús que a través de la oración constante, cualquier maldición se puede romper, pero usted no pone el tiempo. Usted no pone cuántos días va a romper la maldición. Ese tiempo lo pone Dios y lo sabe Dios. Una persona puede orar durante 4 o 3 días y si no le es suficiente esa oración, la maldición se va a mantener ahí. Porque la persona debe de romper la oración cuando Dios le diga y no cuando su cuerpo o su cuerpo le quiera decir, no, no quiero orar más, porque puede ser que le falte un poquito y resulta que cesa la oración y se perdió tremenda bendición por causa de que no continuó la oración. Lenín. Wow, no, es que es algo bien tremendo, mi hermano. La oración es la llave. Yo siempre les he dicho, la oración, la obediencia, la oración con la obediencia es una llave tremenda que abre las bendiciones de Dios. ¿Verdad? O sea, evidentemente sabemos perfectamente cómo el enemigo nos ha robado la comunicación con Dios. Evidentemente las redes sociales, internet, cuántas veces son unas trampas terribles y no sabemos administrar nuestro tiempo, si no sabemos dedicarle la oración a Dios y desligarnos totalmente de esto. Por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿verdad? Nuestros hermanos, ¿verdad? Ustedes allá en Venezuela, hay un yugo que Hugo Chávez, una maldición que está Hugo Chávez por haber maldecido a Israel, pero la maldición no está sobre todos los venezolanos. Yo he platicado con usted mucho tiempo, ¿verdad? Y hemos visto cómo Dios nos ha bendecido al pueblo, a su remanente, a los que están confiando a Dios, a los que están creyendo a Dios. Evidentemente hay gente que anda saliendo de Venezuela, que en el país andan muchos venezolanos, dan, perdón por la palabra, pero dan lástima, ¿verdad? Llorando a los gringos para que les den posada, quejándose de Maduro. Bueno, evidentemente, claramente decía el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de la política, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, evidentemente, la gente que permanece luchando y perseverando, sabiendo que el adversario está ahí, sabiendo que hay una consecuencia de la maldición de Hugo Chávez, bendito sea el nombre del Señor, pero que sabe la promesa de Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y buscaren mi rostro, entonces lo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me decía hace unos días un hermano de ahí de Barquisimeto, me decía, hermano, ora por nosotros, nos estamos muriendo de hambre, y me daba, a la vez me daba lástima y a la vez me daba risa, porque ¿por qué risa? No por la situación que está viendo el hermano, porque le decía, hermano, ¿tú tienes pastor? Porque no, mi pastor se murió en el COVID, y no echándole luego la culpa al gobierno, el gobierno. Mira, hermano, la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Evidentemente, lo que el gobierno no pudo hacer, a lo mejor no les cobran medicamentos, a lo mejor no tienen esto. Evidentemente, el gobierno está limitado, pero tenemos un Dios que no conoce limitaciones. Y Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder. Pero si oramos por el pastor, entonces quiere decir que la voluntad de Dios no era sanar al pastor, que la voluntad de Dios, evidentemente, el mismo Señor Jesucristo, el que Getsemaní nos enseña, cuando dice, Padre, si es posible, pasa de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, evidentemente, amados hermanos, acá al lado del Salvador de Honduras, hay un cantante muy famoso, ¿verdad? Que murió hace como un año, unos 3 o 4 años, ¿verdad? Se juntaron varios servidores de Dios, comillas, y empezaron a orar y que decretamos y que te profetizamos de que vamos a ganar, y empezaron a ver un montón de emocionalistas. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando es Dios no pasa nada, pero cuando Dios habla, bendito sea el nombre del Señor, se cumple la palabra. Y dice, llegó una mujer llamada Christine de Klein, muy famosa en el mundo evangélico, acá por estos grupos de Latinoamérica. Esta mujer se atrevió a decir, no aceptamos una respuesta. Imagínense decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te estoy pidiendo por el milagro y sabes una cosa, yo no acepto una respuesta. Perdón. O sea, ¿quién es el hombre para decirle no acepto una respuesta? Evidentemente este hombre, perdón, se llama Julio Melgar, el varón se llama Julio Melgar, un gran adorador, bendito sea el nombre del Señor, pero la oración errónea de esta mujer perjudicó espiritualmente y físicamente a este hombre. Pero dice la historia de este hombre terminó cuando le hicieron un reconocimiento público, desde que fueron varios predicadores, pastores, y estaba ahí un pastor de los más sujetos que a lo mejor ni siquiera lo habían invitado al evento, y este hombre dice que está allá en el más alto, dice que el Espíritu Santo, luego se sabe cuando hay un hombre conectado con Dios, porque todos los emocionalistas estaban declaro, te dan la palabra y va a ganar, pero dice que este hombre está allá en las gradas, dice que el Espíritu Santo empezó a inquietarlo y él decía, pero Señor, ¿cómo es posible que voy a decirle que no estoy en el programa? ¿Cómo quieres que yo vaya? Y dice que de repente uno de los que estaban organizando el evento le hablaron para que se arrimara, tomó el micrófono y le empezó a soltar la palabra. Ve en YouTube, ¿verdad? Ve cómo este hombre fue el único hombre direccionado por el Espíritu Santo, hombre de oración, el que le dijo en la verdad lo que el arquero, que a veces, amados hermanos, tenemos que entender, no todo el que se dice el profeta viene de Dios. El profeta verdadero es el que se mantiene en comunicación de Dios. Porque me decía un hermano, ¿cómo recibiste el profeta? Le digo, la Biblia dice claramente, Dios le dijo a Jeremías, antes de que te concebieses, yo te había considerado por profeta de las naciones. Evidentemente, un profeta que no ora, un profeta que no lee la Biblia, un profeta que no tiene comunión con el mundo espiritual, es un chamán, es un adivino, bendito sea el nombre del Señor. Pero por eso la iglesia, ahorita algo tremendo, hermano, ¿verdad? Sobre la imposición de manos. Hace unos años me tocó ir a una iglesia y estaba orando y llegó un hombre mayor, ¿verdad? Y puso las manos, pero algo bien sorprendente. Yo estaba orando en el altar, estaba clamando a Dios, y de repente cuando veo que toda la gente alrededor se levanta, ¿qué pasó? Me dijo el pastor que cuando el hombre me quiso poner las manos, fue algo tan sorprendente que como que lo aventaron. Y él me dijo, ¿por qué me aventaste, hermano? ¿Qué te hice? ¿Por qué me aventaste? Le digo, no sé. Lo único que yo sé es que estaba orando. Y me dice, ¿pero por qué no te pueden poner las manos? Le digo, porque hay una cobertura. Le dije, ¿quién eres? ¿Qué eres? Y el hombre, no, soy cristiano, soy pastor de la iglesia. Que el Espíritu Santo empezó a revelar y a mostrar que no estaba dentro de la iglesia. Evidentemente, cuando llegó la unción y el poder, aquel hombre que quiso imponer las manos, bendito sea el nombre del Señor, rebotó y salió volando, porque la gente que lo vio dice que porque aventó algunas sillas que estaban atrás de él, y la gente le sorprendió porque decía, wow, Marco Pastor, ¿cómo pasó eso? Y mucha gente me empezó a decir, ¿dónde está todo eso? ¿Por qué usted hizo eso? Yo no hice nada, yo estaba orando, estaba en el altar orando, clamando a Dios, y Dios sabiendo que estaba despierto, estaba orando, que no podía saber que a mí me imponer las manos, el mismo Espíritu Santo levantó bandera, me cubrió, y este hombre salió disparado. Ese hombre después de ese día empezó a levantar guerra en la iglesia, que esto, que dieron aquello, y un día me volvió a invitar el pastor, y en plena predicación aquel hombre se posicionó frente a murió, y empezó a hablar blasfemias contra Dios, empezó a hablar blasfemias contra mi persona, y evidentemente la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. ¿Qué pasó?
Bendito sea el nombre del Señor. Aquel hombre se manifestó. El pastor empezó a decir, ay, hermanito, Dios te bendiga, hermanito. Recíbele. Empezó con sus oracioncitas, esas ridículas, perrotas oraciones al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Dije, pastor, haga su lado, porque este hombre está posicionado, está endemoniado. Que el hombre lo agarró en la corbata. No me gusta la corbata porque, Dios mío, me ha tocado cada experiencia. Lo agarró de la corbata y lo jaló y le empezó a decir verdades cuando empecé y le ordené del nombre que tú ese demonio, te reprendo, te amo, el hombre retrocedió y el pastor asustado me dijo, ¿qué pasó? En ese tiempo el evangelista dijo, pastor, usted no conoce mi trayectoria, mi secreto, usted sabe quién soy, sabe que soy el predicador, sabe que soy el evangelista, pero en el secreto aquí está la recompensa. El pastor me dijo, ¿cómo es posible que un hombre de Dios que predica, que canta en la iglesia, sea endemoniado? Y el mismo diablo puede predicar, el mismo diablo puede cantar, pero hay algo que el diablo no soporta. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando alguien se mantiene en el secreto de Dios, bendito sea el nombre del Señor. A mí, para gloria del Señor, tenemos ya unos 9 años trabajando en liberaciones, y estos 9 años me ha tocado que me han invitado a predicar y a ajustar liberaciones, y cuando vamos a administrar liberaciones, los demonios me conocen por nombre y apellido. Yo le decía, pero ¿por qué? Me dijo, recuerda, a Pablo lo reconocían y sabían que era Pablo, pero aquellos hombres exorcistas ambulantes no sabían, ni siquiera los conocían. Me decía, cuando tú eres un hombre, un guerrero de oración, no necesitas decirle al diablo cuánto horas, no necesitas decir al diablo, soy un hombre que ayuda, porque el mismo Satanás, que lo reprendemos de esta vez en el nombre de Jesús, sabe perfectamente quién es el que porta la oración, quién es el que porta toda la vestimenta espiritual que abre peces. Porque mucha gente, me decía una hermanita la otra vez, hermano, yo ayuno, lloro, yo leo la Biblia, le digo, hermana, qué bueno, felicidades, qué excelente. Y nos tocó ir una liberación y la hermana se asustó, se acobardó, se acorraló. Y dice, hermana, ¿dónde está la oración? La mujer, la hermanita, que Dios le bendiga, tiene un hombre que es un brujo, que está casada con un brujo, y la hermana dice que ora, que ayuda, y el hombre la somete, la domina. Y le digo, hermana, ¿dónde está el secreto de la oración? O sea, Jesús dijo en Hechos 1:8, no se muevan de aquí hasta que venga el poder del Espíritu Santo. Hay personas que pueden aparentar tener la llenura del Espíritu Santo, pero yo quiero decirles esto porque mucha gente me ha topado a lo largo de 19 años de ministerio, gente que puede aparentar que ora, que ayuna, pero cuando se topa con la realidad, la oración no produce nada. ¿Por qué? Porque la oración no traspasa el techo. Una oración efectiva no es orar a las 3 de la mañana, 15 minutos, y vamos al trabajo. Una oración efectiva. Jesús le dijo a los discípulos, no habéis podido orar conmigo tan solo una hora. ¿Cuántas veces, amados hermanos, ay, llegué cansado, la hora de mañana, ya le pediré a Dios mañana? Evidentemente es que hay que doblegar la carne, como decía David, oh alma mía, alaba al Señor. Evidentemente la carne tiene que sujetarse al Espíritu, porque dijo Jesús, cuando Jesús estuvo ahí, bendito sea el nombre del Señor, en Getsemaní, le dijo, vénganse, vamos a orar. Y dice la Escritura que Pedro y los otros discípulos con Jesús se quedaron dormidos. Y Jesús les dijo, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estaban cansados, el enemigo les puso peso para que no se importaran, que nuevamente se orar. Y cuando se fue a orar, otra vez los encontró dormidos. Y cuando los encontró dormidos, le dijo, levantaos, ya viene el tiempo de la prueba. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearlo como trigo, mas yo he rogado al Padre para que tu fe no mente. Yo le he dicho muchas veces, si Pedro hubiera permanecido con Jesús una hora orando, si se hubiera mantenido con Jesús en comunión, bendito sea el nombre del Señor, Pedro no hubiera negado a Jesús. Pero como Pedro estaba débil en el área espiritual, cuando vino el momento de la prueba, ¿qué pasó? Pedro, la primera vez, desconoció a Jesús, la segunda vez desconoció a Jesús y no pasó nada. La tercera vez, dice la palabra que la tercera vez Pedro maldijo al Señor, dice, y en ese momento el gallo cantó 3 veces. ¿Qué importante es entender? La Biblia dice, porque hemos recibido un espíritu de cobardía, hemos recibido un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Cómo podemos ejercer el espíritu de poder? ¿Cómo se puede manifestar esa autoridad? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura, a través de una comunión con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque tú y yo, amado hermano y hermana, tenemos la seguridad de que Dios camina con nosotros. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia podrá ir Josué, Caleb, por ahí quien quiera, pero si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Yo siempre le digo a la gente,
Hay que decirle a Dios, Señor, en esta mañana, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Está el peligro, hay peligro en la calle, en el camino, en el trabajo, hay peligro, pero si tu presencia va conmigo, los peligros se dispersan. Yo en la mañana, de repente me toca levantarme a las 4 o 5 de la mañana para entrar a las 7 de la mañana, y voy y le digo, yo todo mi camino voy manejando una motoneta, y voy hablando con Dios, Señor, guárdame mi entrada, mi salida, protégeme, cubre mis llantos, cubre esto, Señor, líbrame, Señor, de los adversarios. Y evidentemente el año antepasado, el 21 de febrero de 2021, tuve un accidente donde la moto quedó hecha garras, mi cuerpo sorprendentemente, fue bien sorprendente porque un amigo que me arregló la moto me dijo, ha habido accidentes similares, se muere. Evidentemente mi cuello sí me dolía mucho, me salió un moretón en mi pierna derecha donde me arrastró el carro, pero no me pasó nada más que eso. Y yo me acuerdo esa noche, ese día era como las 4, las 5 de la tarde, me fui de aquí de la casa, iba al trabajo, bien contento, iba cantando, he decidido seguir, iba bien contento cantando ese canto que había decidido seguir a Cristo. Y llegando a las vías, unos días que robar, el Espíritu Santo como que me advirtió del peligro y paré la clavanza y empecé a pujarme a los 4 lados, pero el peligro ahí estaba. Una mujer que uno hizo 4 altos, pero el Espíritu Santo me protegió del accidente, no me mataron, no me pasó nada, bendito sea el nombre del Señor, pero no porque le dijo no tiene ser superhombre, super predicador, sino porque el Señor va conmigo, y si el Señor va conmigo, aunque el adversario se pare enfrente mío, tiene que salir dispersando. Pero ¿dónde está el secreto? En la oración. Si usted no ora, no quiera, porque dice una persona, Dios va con nosotros, Dios está en todo lugar, sirva, pero qué comunión tiene. Dice Santiago, ¿verdad? Hablando del profeta Elías, que el profeta Elías se sujeta a pasiones semejantes a los nuestros, bendito sea el nombre del Señor, el cual, amado hermano, dice que una vez oró Dios y inmediatamente la respuesta llegó. Todos quieren ver el poder de Dios como Elías, que oraba a Dios y descendió fuego del cielo. Pero ¿cuántos quieren pagar el precio de Elías? De que saber lo perseguía, que su vida estaba en continuo peligro. Todos quieren ver sanar enfermos, resucitar muertos, pero nadie quiere ver la persecución que se levanta detrás de esto. Evidentemente, no le Señor, tenga la gente. ¿Cuántas veces nosotros queremos ver la cruz? ¿Qué habla? Que nada está algo. Entonces, bueno, comentaba que había una señora en una ocasión que salimos, el pastor y yo, fuimos a orar a mí me invitaron a orar en un lugar donde se iba a hacer una vigilia, pero había una señora que estaba cuatriplégica. Cuando esa señora estaba cuatriplégica, el pastor que andaba conmigo de buenas a primeras le monta la mano encima para orar. Y yo le digo, ya va, varón, espérate, ¿qué ve? Hay que hablar con la señora, pero ¿cómo hablar si la señora está cuatriplégica? Y esa señora, aunque sea, debe de escuchar y debe de hablar así sea con los ojos, pero hay que hablar con ella, porque siempre Jesucristo le decía a las personas que estaban enfermas, ¿qué quieres que te haga? Aunque la persona tuviera cuatriplégica, aunque la persona tuviera una mano seca, aunque la persona, por ejemplo, no tuviera vista, Jesucristo siempre preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Y eso por qué? Porque hay gente que están acostumbrada a la enfermedad y no quieren ser sanos. Hay gente que pueden llegar, un predicador puede llegar a una casa para orarle a una persona, pero resulta que a esa persona que le está llegando a la casa, resulta que el que te llamó es el que quiere que le ore, pero resulta que el que está enfermo no quiere ser sano. Y eso es una cosa tremenda, pero eso se consigue. Hay gente que no quiere ser sana. Hay gente que, por ejemplo, si están acostumbrados de que le den una limonita o que le estén dando, por ejemplo, ayudas del gobierno o que le estén dando ayuda, hay gente que no quiere ser sana porque pierden, por ejemplo, esa ayuda. Y eso es una cosa que había claro. De hecho, en la Biblia no sale gente que sigan negados a ser sana, pero obviamente si tuvieron que haber gente que se negaron a ser sana. Entonces, resulta que cuando llegamos a esa casa, el varón empezó a orar de buenas a primeras y yo dije, no, esa señora tiene una brujería vudú. Dios me muestra de que esa mujer tiene una brujería vudú. Y yo le veo un clavo que le traspasa de la cabeza al hombro, del hombro le traspasa a la cadera y de la cadera le pasa hasta la punta del pie. Y por eso esa señora no se puede mover. Esa señora tiene una brujería vudú. Dios me muestra que esa señora tiene una brujería vudú y le pusieron un muñeco con su nombre y está traspasada así y por eso no se puede mover. Ahora hay que preguntarle a la señora. La Biblia dice en el libro de Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Como dice la palabra de eso, nosotros le vamos a preguntar a ella que si ella quiere ser libre de esa maldición generacional, de esa maldición de brujería vudú,
Y si la señora, así sea que conteste con los ojos, eso se puede aprobar como un sí. Yo le pregunté, señora, en el nombre de Cristo Jesús, ¿usted quiere ser sana, quiere ser libre, quiere salvar su alma en el nombre de Cristo Jesús? Hoy, dígame sí o no con los ojos. La señora parpadeó, pero como una forma de desesperación. Cuando la señora clamó de esa forma de desesperación, ahora sí, vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Empezamos a orar, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, agarramos toda maldición generacional, toda maldición que venga de cualquier forma, Padre Santo, toda brujería vudú, y la pegamos en la cruz, en el nombre de Cristo Jesús, como lo dice Colosenses 2:14. Lo anulamos en el nombre de Cristo Jesús, anulamos por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, anulamos en el nombre de Cristo Jesús toda maldición en el nombre de Cristo Jesús. Duramos aproximadamente como 40 minutos orando. Después que duramos como 40 minutos orando, se sentía bastante la presencia de Dios. Cuando se sintió bastante la presencia de Dios, se sintió una liberación. Y hay que tomar en cuenta también otras cosas, que todas las personas que habían ido en ese lugar a orar, esas personas habían ido, pero Dios no le había mostrado esos clavos que la traspasaban a la señora. Y ellos por pena, los predicadores que fueron por pena a esa casa, en esa casa tenía aproximadamente unas 40 máscaras de carnaval, pero de cerámica. Y eso, todo el mundo sabe que eso es diabólico. Y yo recuerdo que le dije a esa gente, yo no voy a orar por esta señora si ustedes no rompen toda esa brujería. Ay, pero que eso son máscaras de carnaval. No, eso es brujería y eso hay que romperlo. Y mira, Lenín, esa gente agarraron todo ese poco de máscara y la rompieron y eso se hizo una montaña. Y yo le dije, Señor Jesucristo, me acabo de meter en un problema si tú no sanas a esta señora, porque eso eran millones de bolívares en ese momento, que son como miles de dólares que se rompieron en máscara, porque eran de cerámica y eran bastante costosas. Y yo le digo, pues, Señor, sana a esta señora, porque si no, aquí lo que cuando se abre esa puerta, si no se sanó, hay que pegar la carrera. Entonces yo le dije, Señor, sánala. Y cuando se oró con esa señora, pero conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que me han enseñado, y la señora fue sana en el nombre de Cristo Jesús. Pasó como una hora después de la oración, la señora se empezó a mover, ya no estaba cuatriplégica, ya empezó a moverse, empezó a mover los brazos, empezó a mover la mano. La señora después se paró. Después cuando se paró, la señora empezó a hablar con las hijas de hace 4 años que no hablaba con las hijas. La pudo abrazar de hace 4 años que no la podía abrazar. Pudo hablar. Y mira lo grandioso y lo poderoso que sucedió ese día. Una de las hijas empezó a hablar en lengua que nadie la paraba. Y eso hablaba en lengua que casi que brincaba hasta el techo. Y nadie la paraba. La presencia de Dios descendió para el siguiente piso. Y las personas que estaban ahí empezaron a recibir la presencia del Espíritu Santo. Y en el último piso, que no eran cristianos, esa gente empezaron a pelear. Y todo el mundo decía, bueno, el pueblo se fue para el último piso. Y porque esa gente empezaron a pelear. Y eso es lo que pasa cuando Dios quiere glorificarse en una familia, cuando Dios quiere enseñar algo a través de la oración, Dios lo hace y que para Él sea la gloria, la honra y el honor. Pero es necesario que la gente sepa que en el nombre de Cristo Jesús hay cosas que no van a salir si no hay ayuno y oración. Gracias a Dios, yo estaba ese día muy ungido con la oración, estaba lleno de la presencia de Dios y por eso Dios mostró. Pero si me hubiese faltado oración, Dios no me hubiese mostrado aquello. Pero es necesario que cualquier persona que quiera ser libre de cualquier maldición, ore en el nombre de Cristo Jesús. Si usted tiene una patología en su familia, si usted mismo tiene una patología en su cuerpo y usted conoce a la palabra de Dios, usted puede ser libre de lo que sea. Si tiene un medio pie en el cuerpo, si tiene medio pie, si tiene media mano, si tiene medio brazo que se parece que no ha salido de su brazo, eso sale en el nombre de Cristo Jesús. Eso se estira en el nombre de Cristo Jesús, porque Él fue el quien hizo aquello, Él fue el que hizo esa persona y Dios lo hace, pero es necesario que la oración no sea de 5 minutos, que no sea de media hora, que no sea de 20 minutos. La oración tiene que ser hasta que Dios diga, es el momento de sanarte tu vida, es el momento de sanar tu brazo, es el momento de sanar tu pierna, de sanar tu cabeza, de sanarte de tu mente, de sanarte de lo que tenga, de tu dentadura, de lo que sea, pero tienes que orar hasta que Dios diga, es el momento, hoy es el momento de sanarte, hoy es el momento, porque se rompieron los cielos de bronce, se rompió todo yugo, se rompió todo pacto, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Para eso que cuando hay poder, cuando hay gloria, cuando hay Espíritu Santo, cuando hay oración, van a haber milagros en el nombre de Cristo Jesús.
Jesús, a Él sea la gloria, la honra. Es necesario que usted conozca este testimonio en el nombre de Cristo Jesús, aunque claro, del lado y lado podríamos contar muchísimos testimonios y aquí amaneceríamos contando testimonios, porque la vida de los predicadores, la vida de los evangelistas, la vida de los pastores siempre está llena de muchísimos testimonios, ya que uno puede dar a causa de predicar la palabra de Dios. Lenín. Amén, aleluya. Algo bien tremendo, mi hermano, eso que usted está contando me pasó hace unos meses aquí en la capital que yo radico. Hace un año, ahora en agosto, vinieron unos hermanos de la capital a predicar, hicimos un evento, y la mamá de uno de los muchachos, hay una mujer de acá de Catemaco, Veracruz, que Catemaco, Veracruz, en México, se reconoce como el centro espiritista más grande de toda América Latina, después de Cuba. Es el segundo centro espiritista más grande. Y esta mujer venía aquí a la campaña porque se les invitó a los hermanos, les invitó a la iglesia. Nadie sabía el tipo de bruja que era, pero cuando le dijeron que venían con Leitman Rodríguez, que venían a Cuauhtémoc, que venían a un evento, la mujer dijo: yo no voy a ese lugar. Dice la hermana que quedó sorprendida porque la mujer venía emocionada de estar 15 días de la campaña. Entonces, en ese tiempo, Dios está aquí para esto, lo que es julio y agosto, es una lluvia tremenda, está lloviendo todos los días, o es un día sí y un día no. Y en esos días, el problema sucedió de que en la semana de la campaña le damos al aire libre, y el viernes que comenzamos la campaña, se vino un aguacero terrible. Los noticieros decían que iba a llover tremendo, que iba a estar el agua, y la iglesia, nosotros tenemos un local grandísimo, venían como 60 ovejas de allá de Chicago, hermanos, ministros, evangelistas, profetas, y dije: Dios mío, ¿qué va a pasar, Señor, el evento? Y en eso el Espíritu Santo me pone en mi corazón lo que dijo Elías. Estaba aquí una hermana y me dijo: hermano, el evento no se va a poder llevar, el evento va a llover. La mujer, esta hermana, es esposa de un brujo, la creo que es esposa de un brujo, bendito sea el nombre del Señor, y el Espíritu Santo le dice: por ti, lo que dijo Elías, por mi palabra tengo verdad. Y en eso, hermano, sentí la presencia que le metió hasta los cuernos, y le dije: hermana, por mi palabra en el nombre de Jesús muere. Y la hermana me dijo: hermano, seguro lo que dice, que seguro en el nombre de Jesús, porque sé que el Dios de Dios está contigo. Y la hermana se fue, sorpresa, se vino el aguacero terrible, y empecé, digo: mío, ya dije que por tu palabra, ahora sí dije que por tu palabra, y escucho la voz audible del Espíritu Santo que me dice: conforme tu fe va a ser hecha, lo que tú soltaste, no lo soltaste por emoción, el evento no es tuyo, el evento es mío, el evento va a ser para tu fe, me dice el Espíritu Santo, pero tienes que entender que la palabra que soltaste, tú eres un hombre bajo autoridad y entiendes que el mismo enemigo te tiene que sujetar, que todo lo que está operando los ángeles tiene que sujetar. Y dije: sí. Y me dijo el Señor: está lloviendo, el Espíritu Santo, me salí del baño, me dijo el Espíritu Santo: sal afuera, ordénale a la naturaleza que retroceda. Señor, está lloviendo, sal para afuera y ordénale a la naturaleza que retroceda. Y me salí y le dije: nubes, agua, en el nombre de Jesucristo, retrocedan. Me metí, como que va a decir la gente, los vecinos, que como que estoy medio tocadisco, ¿verdad? Pues resulta que en cuestión de horas el agua se dispersa, se seca la tierra, bendito sea el nombre del Señor, se dispersan las nubes. Hubo liberación el sábado, pero sorpresa, la gente que venía atrás de los hermanos que llegaron, se descompuso el carro, se venía quemando el carro. ¿Por qué? Porque había espíritu de brujería operando ahí. Pero cuando nosotros empezamos a interceder y a querellar para rematarle la campaña del enemigo que tenía que retener, que la tenía retenida, bendito sea el nombre del Señor, el evento se llevó a cabo. El primer día un hombre que traía depresión, que traía espíritu de loquera, que estaba a punto del suicidio, lo libertó. Entonces sucedió lo que no esperábamos. Dios libertó un hombre en plena campaña, o sea, es más, sin predicación, porque teníamos pura música. El hombre se arribó ahí, nos dijo: yo traigo depresión, me estoy volviendo loco, me estoy medicando, yo me tomo mucho medicamento porque si no me medico me vuelvo loco. Y el Espíritu Santo como ministro, el hombre libertado, ahí en la calle había alcohólicos, prostitutas, sicarios, había de todo, había de ahí, pero el Espíritu Santo llegó con ese hombre, lo libertó, y el hombre se fue, el hombre se fue contento, me dijo: hermano, tenga 200 pesos, y gloria a Dios, para lo que necesiten, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. El otro día
Dios sana a varias personas y empieza a hacer muchas cosas, pero mi sorpresa, ¿qué creo que fue? Sorpresa, la oración produjo que Dios retuviera, porque no fue de Israel Rodríguez, fue Dios respondiendo a la oración, bendito sea el nombre del Señor, retuvo el agua, se acabó la campaña, se vino el agua después de que terminamos el cierre de campaña, desde el aguacero, todo lo que vino, pero se fue la gente, se fueron los hermanos de casa, regresamos cada quien a nuestro hogar aquí de Chihuahua, donde estamos aquí cogemos. Mi hermana se enojó, se nos fue de la iglesia, la hermana que más gente tenemos aquí en la iglesia, y nos quedamos solos, se nos fue. Pareció que toda la campaña, entre comillas, pareció que fue un fracaso, pero no, tenía preparado todo. A los pocos meses me golpean, me hacen perfiles puestos como el que le hicieron, hermanos, hicieron pasar por mí, me trataron de difamar, gente de aquí de ciudad, y me golpearon, me pegaron en la boca, fue algo bien tremendo. O sea, lo que yo entendí es de que el diablo no se quedó con los brazos cruzados. Evidentemente mi boca se me hinchó como tiene la oriente, tenía la boca hinchada, bendito sea el nombre del Señor. Yo le decía al Señor, me golpearon, Señor, no tengo nada que porque me golpeado, el Señor entiende lo que acá, lo que hiciste del evento, te causó tanto daño al infierno. Bendito sea el nombre del Señor, que estas son las represalias. A los 2 días me sacó de vida sin echarme nada. ¿Qué quiere decir? Hasta la fecha hay un hombre aquí en Chihuahua, un hombre que es camionero que te quiere golpear, un hombre que de la noche a la mañana se te murió, me persiguió desde su casa a la casa y me metí una correteada porque la mera verdad yo no soy hombre de golpe, yo nací en el evangelio, yo siempre he sido lo más pacifista que pueda, yo nunca no me sé meter a golpe, y pues de patitas vaqueras quiero venir corriendo, y llegué a mi casa, el hombre me dijo, te voy a golpear. Evidentemente hasta la fecha el hombre me está hostigando, el hombre está detrás de mí, que te voy a golpear desde que te vi en la calle, hasta ahorita, déjame decir una cosa, hermanos, Dios me ha librado, me he topado frente a frente, y el hombre no me vea. Hace unos 4 días pasó por aquí por mi casa, dice que tan demoniado el hombre, y el hombre ni siquiera me vio. Él es un chofer de camión, ¿verdad? De transporte público, y el hombre me ve, me corretea, me persigue, pero el Espíritu Santo me dijo, no te preocupes, va a llegar el momento donde ese espíritu que te está hostigando, te lo voy a poner frente a frente, y que está más grande que un papelado que yo, me va a agarrar a golpe, te voy a mostrar mi gloria, no te quedes porque para esto se lava mi nombre. Ahora ve, este hombre y el espíritu que trae va a retroceder, porque la gente tiene que entender que lo que tú portas no es lo mismo lo que portan ellos. Ellos hablan de Guadalupe, de la Santa Muerte, y cuántos diablos adoran, ¿verdad? Pero tú portas al Dios vivo. Entonces el Dios vivo es el que te va a defender. ¿Qué quiere decir, estimados hermanos, con esto? Como cristianos, como hijos de Dios, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Pues, evidentemente, en el mundo tendremos aflicción, somos odiados, perseguidos, aborrecidos, difamados, calumniados, pero nos debe dar la gran dicha, la gran privilegio, bendito sea el nombre del Señor, que somos copartícipes de los sufrimientos que también nuestros hermanos de la iglesia primitiva sufrieron. Somos copartícipes, bendito sea el nombre del Señor, de muchos padecimientos. El año pasado mi madre fallece, le dicen que murió de COVID los médicos, y mi madre, una semana antes de que mi madre cayera a COVID, mi madre se presentó al culto, adoró a Dios como pudo, la pobre estaba ya en las últimas, pero ella era una mujer de mucha fe, de mucha oración. ¿Cuál es el secreto de esto? Pues me gustaría, hermano, si gusta empezar, y yo le sigo adelante.